Buenas noches, hermanos, sean bendecidos grandemente para la gloria y el nombre de Jesús, aleluya. Hoy miércoles, nuestro discipulado del día de hoy, amén, aleluya. Vamos a estar leyendo San Mateo 27, del 24 al 32. Del 27 del 27 al 32, aleluya, gloria a Dios. Que Dios los bendiga grandemente. Vamos a adorar primero para luego estudiar la palabra de Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Buena, Dios me los bendiga, amados hermanos. Alabado sea Cristo. Como siempre empezamos con gozo. Vamos, mi esposa, Dios te bendiga. Amén, mi amor. Dios me los bendiga a todos. Alabado sea Cristo. Alabamos al Rey de Reyes. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte, aleluya. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder sobre tu santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Aleluya. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder sobre tu pueblo santo, santo.
amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Santo, Señor santo, Jesucristo. santo. Gloria al Rey de Eres tres Reyes. veces santo. Gloria a Dios. Bienvenida, Aleluya. hermana Gladys. Que Dios me la bendiga. Que Dios me la cuide, mi hermana Gladys. Alabado sea el Alabado Señor. sea el Señor. Es santo, santo, santo nuestro Señor. Así que Amén. debemos siempre adorarle y exaltar su nombre. Aleluya. Vamos a estar entonces, mis hermanos, leyendo pues la porción de la palabra que vamos a estudiar el día de hoy. Amén. Y dice así, vamos a leer, amén, Aleluya. amén, amén. 27, Mateo 27, 27, el 32. Dice así: Amén. entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándoles, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene, que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Amén. Amén. Nuestro amado pastor nos va a explicar toda esta palabra para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Alabado sea Cristo. Dios los bendiga, mis hermanos. Un besito. Yo te bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, comenzamos el estudio. Alabado sea Cristo. Ay, quería poner algo aquí, algo se me complicó por aquí. No sé qué fue. Vamos a ver qué pasa aquí. No me va a decir pongo una musiquita de instrumental que no me quiere agarrar esto. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre por aquí. Espérense un momentico. Vamos a ver si aquí lo podemos ver en esta. Ya produció un error. Ajá. Alabado sea Cristo nuestro Señor. Amén. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Vamos a ver aquí, sí, ahora sí. Bueno, vamos a hacerlo así, mi hermano, voy a decir que se me borró esto aquí, no sé qué pasó. En el pendrive, vamos a dejarlo hasta ahí, porque si no paso yo toda la noche aquí buscando y no consigo nada hasta que Dios quiera. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el Señor, pues entonces, hoy vamos a empezar el estudio en el versículo 27, amada hermana. Ahora bien, después de haber sido acusado, después de, vamos a acomodarnos aquí, damos gracias a Dios primero por el servicio el servicio del GAP, donde la hermana Ethel, estuvimos allí orando, intercediendo,
orando por cada uno de ustedes, orando por la hermana Gladys, que Dios me la bendiga grandemente, que el Señor me la guarde en el nombre de Jesús, orando por todos los hermanos, por la necesidad del pueblo de Dios, orando por todas las peticiones de oración que nos llegan pues por medio de las redes sociales, por medio del WhatsApp, de la iglesia, por medio de nuestros hermanos, orando por las necesidades pues y estuvo bastante bonito. Damos gloria a Dios porque el Señor se ha manifestado en estos tiempos de una manera sobrenatural y damos gracias a Dios porque el Señor nos ayuda, nos guarda y siempre está pendiente de nosotros. Pues damos gracias a Dios, muchas bendiciones y de verdad que Dios es bueno. Dios es bueno y nos ama de una manera sobrenatural. Ahora bien, para seguir pues con el estudio de Mateo capítulo 27, del versículo 27 al 32 vamos a tratar estos temas, ¿no? Y vamos a tocar el tema de el Señor Jesús es cruelmente azotado. Y también vamos a tratar el tema que nos habla aquí el 32, cuando un hombre llamado Simón de Cirene ayuda a Jesús con la cruz, ¿no? Ayuda a Jesús a cargar la cruz. Alabado sea el Señor. Alabado sea Cristo. Entonces, después de haber sido acusado injustamente, nuestro amado Señor Jesús, y ser condenado a muerte por medio de crucifixión por la presión de los principales ancianos y sacerdotes de los judíos, ejercieron sobre Poncio Pilato una presión bastante grande. Y Jesús fue sentenciado a muerte. Jesús es sometido a otro martirio más, el ser azotado por los soldados romanos. Este castigo en particular era bastante cruel, amado hermano, y pocas personas lograban quedar conscientes después que se le aplicaba este tipo de tortura. Fue una más de las que nuestro amado Señor Jesucristo tuvo que enfrentar antes de ir a su crucifixión. Veamos cómo Jesús comienza a enfrentar la máxima crueldad que jamás, amado hermano, hombre pudo soportar por amor a nosotros. Alabado sea el Señor. Dice en el versículo 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Alabado sea el Señor. Después, amado hermano, del juicio injusto que se le hizo a nuestro Señor Jesús, este fue llevado al pretorio por los soldados romanos para ser azotado, mientras que otros soldados romanos preparan el área donde sería crucificado. Dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio. Ok. Ahora es importante que consideremos bien las diferentes situaciones, amado hermano, a las que nuestro amado Señor Jesús ha estado sometido hasta este momento, que debieron producir en su persona estrés. Sobre todo, además de estrés, cansancio físico y emocional. Todo durante su última semana en Jerusalén, después de su entrada triunfal. Y recordemos que Juan nos habla cómo el alma de Jesús se preocupaba al considerar la injusticia y brutalidad que le esperaba a él mismo a manos de sus enemigos. Vamos a ir al Evangelio de Juan un momento, por favor. Evangelio de Juan. Y
Y vamos a leer el capítulo 12, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 27, 28 y 29. Dice así: ahora está turbada mi alma, dice el Señor Jesús, y me diré, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una gran voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y dice en el 29, y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Alabado sea el Señor. Su parte humana se deja ver, amado hermano, en estos versículos. Su preocupación y ansiedad al saber que el camino a la cruz no sería fácil. Sin embargo, amado hermano, vemos su determinación, la determinación de nuestro amado Señor Jesús en aceptar el plan divino y cómo su Padre Celestial confirma sus ánimos. Aparte de esto, sufrió la traición de Judas, uno de sus 12 discípulos, como lo observamos en el capítulo 26, versículo 49 al 50, 49 y 50. Así como también sus otros discípulos lo abandonaron cuando fue capturado, como lo leemos en el capítulo 26, versículo 56. Y también su amado Pedro, otro discípulo, terminó negándolo 3 veces, como lo leemos también en el capítulo 26, versículos 69 al 75. A esto, amado hermano, le agregamos el hecho de que enviaron una gran turba con palos y espadas, como si se tratara de un criminal, como también lo estudiamos en el capítulo 26 de Mateo, capítulo 26, versículos 47 y 48. Esto, amado hermano, todas estas cosas debió haber causado un impacto psicológico en la humanidad de nuestro amado Señor Jesús. Definitivamente el odio de Satanás se deja ver en estos acontecimientos, ¿no? No solo esto, recordamos su agonía en el huerto de Getsemaní. Allí expresó su gran angustia y pidió a sus discípulos que le ayudaran a orar. Dice Mateo 26 en el versículo 28, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Aparte de esto, amado hermano, el Evangelio de Lucas registra su gran angustia mientras oraba en el Getsemaní, como lo vemos en el capítulo 22 de Lucas, versículo 44, donde dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta tierra. Alabado sea Cristo. De esta forma, su agonía y sufrimiento emocional se intensificaron aquella noche. Además de esto, también Jesús sufrió físicamente, ya que esa noche no había dormido. Luego fue capturado y llevado al huerto del huerto Getsemaní hasta la casa de Anás, como nos lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 18, versículos 19 al 24. Vamos a leerlo, por favor. Vamos allá a Juan, Evangelio de Juan. Y vamos a leer el capítulo 18 del Evangelio de Juan. 18 y leamos los versículos 19 al 24. Dice así. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió,
Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntan a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote, alabado sea el Señor, donde fue azotado por este luego, y fue llegado a Caifás, ¿no? Azotado por... Y después fue llevado a Caifás, el sumo sacerdote. Y ahí sufrió un juicio injusto, donde fue acusado por medio de los falsos testigos y condenado de blasfemia por los miembros del Sanedrín. Y al final, esto lo abofetearon. El odio fue grande que recibió nuestro Señor Jesús. Dice en Mateo, en el capítulo 26 de Mateo, vamos a leerlo, el capítulo 26, en los versículos 57 al 68. Dice así: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaba reunido con los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y en el 64 dice: Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? A todas estas humillaciones fue presentado nuestro Señor Jesús. Después de esto, amado hermano, fue llevado al pretorio para ser juzgado por Poncio Pilato, como lo leemos en Mateo capítulo 27, versículos 1 y 2. Este no encuentra en él culpa alguna, digna de muerte. Pero la presión de los ancianos y de los sacerdotes, amado hermano, y de los principales ancianos, es fuerte. Por ello decide enviarlo al rey Herodes. Pilato se lo transfiere al rey Herodes.
cuando se entera de que venía de Galilea. Así se lo lleva al rey Herodes, quien solo se burla de él. Y se lo manda de regreso a Pilato, como lo vemos en Lucas capítulo 23, versículos 6 al 12. Ahora, Pilato busca la forma de liberarlo, de liberar a Jesús. Pero al final eligen a Barrabás. Pilato busca la forma y se acuerdan que en ese tiempo podían elegir a uno de los presos para que lo soltaran, y esto lo hizo Pilato como para que, creyendo que el pueblo iban a elegir a Jesús, que soltaran a Jesús, pues que no le veía culpa, no veía culpa en él, pero por causa de los ancianos y de estas personas que estaban buscando perjudicar a Jesús y querían matarlo, sencillamente incitaron al pueblo a que cogieran a Barrabás. Pues cogieron a Barrabás y condenan a crucifixión a Jesús. Y después de esto es llevado por los soldados romanos para ser azotado, nuestro amado Señor Jesús. Así que podemos ver cómo en estas pocas horas, amado hermano, Jesús había sufrido de muchas maneras. Y esto solo sería el preludio de la verdadera tortura que esperaba a nuestro amado Señor Jesús. Otro de los martirios a los que fue entregado Jesús antes de ser crucificado fue la de ser azotado. Dice Mateo 27, 26. Mateo 27, 26. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Jesús, amado hermano, fue entregado para ser azotado. Un castigo bastante cruel que en ocasiones terminaba con la muerte del castigado. Jesús aguantó todas estas cosas. Este castigo estaba prohibido para mujeres y ciudadanos romanos. El castigo era bastante cruel y brutal. El prisionero solía amarrarse de pie en un tronco, de pie desnudo. Y las áreas a azotar eran la espalda, las piernas y glúteos. El instrumento que se utilizaba era un látigo corto que solía terminar en trenzas, en 3 trenzas. Cada látigo terminaba en 3 trenzas y en cuyas trenzas amarraban huesos y bolas de plomo que solían infligir gran daño al momento de golpear a la víctima. Daños como desgarramiento de piel y heridas profundas, donde incluso se veían vísceras u órganos internos del cuerpo. Por cada azote era rasgada la carne de nuestro Señor. En la siguiente anterior podemos ver cómo era la crueldad del castigo, ¿no? Del castigo, así como el instrumento que se usaba. Jesús debió, amado hermano, haber recibido la pena máxima de castigo por azotes. ¿Sabes cuántos fueron los azotes? 40 azotes menos 1. Eso fue lo que recibió nuestro Señor con este látigo. Es decir, 39 azotes, lo cual debió haberlo dejado totalmente lacerado de su cuerpo y muy ensangrentado. De verdad que nuestro Señor Jesús tuvo unas heridas bastante graves en su cuerpo. Por si todo lo que había pasado no era suficiente, amado hermano, el sufrimiento de Jesús continúa al tener que enfrentar la burla y el abuso físico de los soldados romanos. No le bastó este castigo, ¿no? Sino que también se burlaban y
y sometieron a muchas cosas a nuestro Señor. Un abuso físico y burlas, ¿no? Fueron estos los que infligieron el castigo del azote sin compasión. Sin embargo, ahora abusan de él, estas mismas personas, de 7 formas diferentes. En primer lugar, lo desnudaron, lo cual era un hecho vergonzoso que hacían no solo para descubrir la espalda de su víctima y quedara mejor expuesta para los azotes del látigo, sino también para avergonzarlo mostrando su cuerpo al desnudo públicamente. Esto era una vergüenza grande. En segundo lugar, le echaron encima un manto púrpura de escarlata. Esto debió haberle causado dolor en sus heridas profundas que estos azotes con este látigo le causaron, ¿no? Al sentir como este manto caía de repente sobre su cuerpo, lastimado. A lo mejor este era un manto viejo, olvidado por algún soldado romano, sucio, desteñido, que tomaron por allí para burlarse del Señor. Y querían vestirlo como un rey, ¿no? Para burlarse más de él, ¿no? Ya que sabían que el crimen por el cual lo crucificaban era por ser rey de los judíos. Este era el crimen que tenía. En tercer lugar, amado hermano, le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, lo cual debió rasgar la piel de su cabeza y provocar terribles heridas con hemorragias que lo bañaron todo su cuerpo de rojo, ¿no? De su sangre, ya que recordemos que ha sido recién azotado y su cuerpo estaba totalmente ensangrentado y lacerado. Algunos, amados hermanos, ven este hecho de colocar la corona de espinas sobre su cabeza como un medio de redimir la maldición que se había dado a la tierra de producir cardos y espinos por causa del pecado del hombre, como lo podemos ver en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículos 17 y 18, donde dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Alabado sea el Señor. En cuarto lugar, amado hermano, Dios te bendiga, mi hermana Mirta Gramajo, estamos orando por ti y por tu familia. Alabado sea el Señor. Pregunta de qué país somos. En cuarto lugar, le dieron que tomase con su mano derecha una caña, como si se tratara de un cetro digno de un rey, para seguir burlándose de nuestro Señor. ¿Cuál era una burla más de estos hombres hacia Jesús? Todo lo que querían hacer para denigrar a nuestro Señor Jesús. Seguían burlándose de él hasta el final. En quinto lugar, se hincaron de rodillas delante de él para burlarse y hacerle mofa de un supuesto rey derrotado. Fue así, amado hermano, que venían y conforme Jesús caminaba con la caña en su mano, la corona de espina en su cabeza y el manto púrpura, venía el primer soldado y se arrodillaba frente a él y le decía, salve rey de los judíos. Luego otro soldado tomaba su turno y otro más hasta
que todos hubieron participado en esta burla. En sexto lugar, le escupieron a nuestro Señor en su rostro. Una muestra de total desprecio y digno de hombres inescrupulosos. Estos son. Finalmente, tomando la caña, los soldados lo golpearon en la cabeza, donde tenía la corona de espinas. Y de esta forma podemos imaginarnos cómo esos golpes en su cabeza incrustaban más y más las espinas en su cabeza, provocándole más dolor. Después de todo este martirio que pasó nuestro Señor, Jesús fue llevado al Calvario para ser crucificado. Dice en el versículo 31, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Al considerar todo esto, podemos acercarnos a comprender lo terrible que fue para nuestro amado Señor Jesucristo todo este sufrimiento antes de ir a morir crucificado a la cruz del Calvario. Definitivamente, esas horas habían sido exhaustivas. No había dormido. Había sufrido la traición, abandono y negación de aquellos discípulos a los cuales amaba. Lo habían hecho caminar de un lugar a otro, escoltado por soldados y posiblemente amarrado para ser juzgado, ¿no? Lo habían azotado 39 veces y los soldados habían abusado física y mentalmente de él, para luego llevarlo al lugar de la ejecución, donde lo iban a ejecutar. Definitivamente, un hombre común soportaría este tipo de martirio. Nunca. Pero nuestro Señor Jesucristo, amado hermano, lo soportó hasta el final por amor a nosotros. Simplemente por amor a nosotros, amado hermano. Para entregar su vida en rescate nuestro. Para que ahora nosotros, por fe, amado hermano, podamos heredar la vida eterna y escapar del castigo del infierno. Ahora hubo un evento. Dice en el versículo 32, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene, que se llamaba Simón, y a este obligaron a llevar la cruz. Alabado sea el Señor. Una vez más fue condenado a muerte, a crucifixión. Pero ¿sabes algo? Los soldados romanos obligaron a cargar la cruz del Señor, y del cual nosotros queremos comentar, pues queremos hacer comentarios antes de continuar con el padecimiento de nuestro Señor Jesús. Su nombre fue Simón, oriundo de un lugar llamado Cirene. Este acontecimiento de Simón de Cirene, siendo obligado a cargar la cruz, aparece en los 3 evangelios sinópticos. En Mateo, en el capítulo 27, versículo 32. En Marcos, en el capítulo 15, versículo 21. Y en el evangelio de Lucas, según San Lucas, en el capítulo 23, versículo 26. Simón de Cirene se menciona únicamente en esta ocasión cuando ayuda a Jesús a llevar la cruz hasta el Gólgota. Y dicho acontecimiento aparece solamente en Mateo, Marcos y Lucas. En Juan no aparece. De acuerdo a estos versículos que aparecen en los sinópticos, se ha tratado de entender quién era
realmente esta persona? La mayoría cree que era un judío que había venido desde muy lejos solo para estar en la celebración de la Pascua, la cual era una fiesta que atraía para esta época a los judíos que estaban esparcidos alrededor del mundo y hacían grandes peregrinaciones hasta Jerusalén solo para participar en la Pascua. Ahora bien, los evangelios nos dicen que Simón venía de Cirene, una ciudad de Libia, al norte de África. Y así significa que Simón había hecho un gran recorrido desde su tierra natal solo para estar en la fiesta de la Pascua. Dios te bendiga, mi hermana Astrid. Dios te bendiga, Astrid. Alabado sea el Señor. Saludos a Jorge, allá en Venezuela. Si esto es así, esto nos habla de la gran devoción religiosa de Simón de Cirene, porque aunque también es cierto que las carreteras romanas facilitaban un poco el viaje, aún así era exhaustivo, ¿no? Como todo judío devoto, anhelaba Simón estar en la Pascua. Y por eso realiza este viaje todos los años. Todos los años él iba supuestamente, ¿no?, a este viaje. Hacía este viaje para la Pascua. Esta devoción no era rara en esos tiempos, porque era judío para esta fiesta que los judíos que vivían en otros países hacían grandes peregrinaciones hasta Jerusalén solo para participar en esta fiesta. Esto implicaba una gran preparación, ya que los gastos eran excesivos, ya que no solo consideraban el gasto del viaje, sino también el hospedaje en alguna casa y los gastos para comprar un cordero para sacrificar en la Pascua. Y no dudamos que Simón de Cirene también había hecho todos estos preparativos, pues, sino que también estaba la preparación del ritual que obligaba a no tocar cosas inmundas y ser ritualmente puros para participar en dicha fiesta. O sea que este era un hombre que había hecho todas estas cosas para llegar ahí y anualmente lo hacía. Está claro que el día que Simón de Cirene venía del campo, los soldados romanos lo obligaron a cargar la cruz donde Jesús sería crucificado. Dice en el versículo 32, a este obligaron que llevase la cruz. Los romanos podían hacer esto, de obligar a algún ciudadano de la nación, de las naciones que habían conquistado, a realizar algún tipo de trabajo que ellos deseaban que hicieran. Y eso pasó con Simón de Cirene. Estaba ahí, recibió una orden, estaba cruzando el camino por donde estaba pasando Jesús, por donde estaba pasando la procesión de soldados que llevaban a Jesús y a los otros dos ladrones. Y es posible que ya Jesús no tenía fuerzas. Posible que Jesús estaba cansado de cargar ese madero tan grande hasta el Gólgota. Recordemos que todo lo que había pasado nuestro Señor, todo el sufrimiento que había tenido que ser sometido antes de cargar la cruz y de irse caminando hasta allá, hasta el Gólgota.
había sufrido mucho, o sea que debería estar sin fuerzas. En ese momento estaba agotado. Por eso debió haberle costado caminar cargando el madero hacia el Gólgota, y fue allí donde encontraron a Simón de Cirene y lo obligaron a cargarla, ¿no? Ahora bien, si Simón de Cirene era un judío devoto que había viajado de su país a Jerusalén, solo era para participar en la Pascua. Podemos imaginarnos lo que esto significó para él, porque todo judío que quería participar en la Pascua tenía antes que purificarse y cuidarse de no tocar nada inmundo. Pero aquel día él debió haberse quejado, ¿no? De su suerte de ese día. Porque al cargar aquel madero de un supuesto criminal, amado hermano, lo volvía inmundo ya. Y lo descalificaba para participar en la Pascua. Esto debió haber decepcionado en gran manera a Simón de Cirene, que había gastado tanto para estar en Jerusalén y se había cuidado tanto para participar de la Pascua, que sería ese mismo día en la tarde. Pero ahora debió quedarse totalmente descalificado. Eso debió haber sido muy trágico para este hombre que era devoto, ¿no? Un devoto de su religión. Ahora bien, ante todo esto podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué forma tenía la cruz que Jesús cargó? Este ha sido un tema que se ha discutido mucho. Por ejemplo, por Fabio Josefo, el historiador judío, se sabe que la madera escaseaba en aquellos tiempos en Palestina, por lo que los romanos tenían que traerla de muy lejos para hacer sus máquinas de asedio. Por tanto, el famoso arqueólogo bíblico aficionado Herscher Schacht afirmó que el madero que Jesús pudo haber cargado era solo la parte horizontal, ya que por ser la madera muy escasa, el madero vertical ya estaba anclado en el lugar donde sería la ejecución, y se utilizaba una y otra vez en diferentes ejecuciones. O sea, ya estaba puesto el madero vertical. Él lo que llevó fue el madero horizontal, supuestamente. No obstante, también existe otra opinión en cuanto al tema, basado al descubrimiento del manto de Turín, el cual algunos opinan que es el sudario con el cual envolvieron el cuerpo de nuestro amado Señor Jesús cuando se bajó de la cruz, y que plasmó las heridas y traumas de la muerte por crucifixión. Hay un grupo de estudiosos que afirman que el madero que debió haber cargado Cristo era la cruz completa, y no solamente la parte transversal, ya que de acuerdo a este sudario se identifican heridas características de un hombre que fue lastimado en su espalda y al hombro derecho por un tipo de madero o carga en forma de cruz. Este es otro grupo que afirma esto. Aún así, el sudario de Turín ha sido desmentido por otros científicos, como el sudario en el que se envolvió el cuerpo de Cristo después de su muerte, ya que al datar su fecha, los resultados lo
rastrearon como un manto de la Edad Media. Al final, los evangelios no especifican, amado hermano, cómo fue la cruz que cargó Jesús. Si era la cruz completa o solo el travesaño horizontal que se fija en la viga vertical, que supuestamente ya había sido anclada en el lugar de crucifixión, ¿no? Esto no lo sabemos, mi hermano, porque la Biblia no nos habla de estas cosas. Estos son simples argumentos que dice la gente por investigaciones y todas estas cosas. ¿Qué fue de Simón de Cirene después de todo esto? También nos preguntamos. Bueno, la Biblia no nos dice qué fue de Simón de Cirene, después de este acontecimiento. Sin embargo, considerando los países paralelos, o los pasajes, paralelos a esto de Marcos y Lucas, y la tradición cristiana, podemos imaginarnos lo que pudo haber sido su vida después de esto. Podemos entender que si Simón de Cirene era judío religioso, devoto, que cada año viajaba una larga distancia después desde su país hasta Jerusalén, solo para participar en la Pascua, lo hacía porque en su interior, amado hermano, tenía un vacío que quería llenar con la presencia de Dios. Su corazón anhelaba conocerle. Y como judío piadoso, estaba esperando que uno de esos años fuera el día que conociera al tal ansiado Mesías. Que las profecías, por supuesto, declaraban que traería el descanso a Israel, ¿no? Él estaba esperando conocer a esta persona. Ahora solo podemos imaginarnos a este hombre triste, desilusionado por el hecho de que no podría participar ese año en la Pascua. No podía participar de la Pascua. Y como dice Lucas, fue obligado a llevar la cruz tras de Jesús en medio de una gran multitud. Dice Lucas capítulo 23, versículos 26 y 27, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Ahora bien, por un momento sus pensamientos debieron llenar su cabeza, quejándose de lo que le había pasado. Pero de repente debió comenzar a escuchar lo que aquella multitud decía acerca de ese hombre, a quien le ayudaba a cargar la cruz. Unos lloraban por él, otros le maldecían. Escuchaba cómo aún en su situación de dolor aquel hombre decía o bendecía a los que le maldecían. Y así llegó hasta Gólgota, donde fue crucificado nuestro Señor Jesús. Pero allí vio cómo muchos se burlaban de él. Los soldados lo escarnecían. Dice Lucas capítulo 23, versículo 36. Los soldados también le escarnecían. También oía Simón cómo se burlaban de él y los fariseos y los escribas. Dice en Mateo capítulo 27, versículo 39 al 43. Y los que pasaban le injuraban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole,
con los escribas y los fariseos y los ancianos decían: a otros salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Todas estas cosas, amados hermanos, decían estas personas de Jesús, le decían a Jesús. Pero estando crucificado, posteriormente escuchó cómo aquel hombre le pedía a su padre que no les fuera contado ese pecado. Dice en Lucas capítulo 23, versículo 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabes algo? A lo mejor, si Simón de Cirene permaneció allí y fue capturada su atención por todos los acontecimientos que rodeaban la muerte de aquel hombre, su mente debió comenzar a recordar, amado hermano, algunos pasajes de los antiguos profetas que hablaban acerca de los padecimientos del Mesías. Dice Isaías capítulo 53, versículo 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Al considerar estos pasajes, amado hermano, debió quedar atónito Simón, ¿no? Y por un momento olvidó la celebración de la Pascua, porque allí estaba crucificándose el verdadero Cordero Pascual. Y acercándose a las personas para preguntarle acerca de ese hombre. Algunos quizás le dijeron que era un criminal. Pero ¿sabes algo? Otros, amado hermano, debieron darle testimonio de quién verdaderamente era y de las grandes obras que hizo en su ministerio y sus enseñanzas. Si esto realmente fue así, aquel día, amado hermano, aquel hombre llamado Simón de Cirene debió haberse convertido en un fiel seguidor de Jesús y posteriormente en un cristiano, llenando así aquel vacío y necesidad de Dios que su religión o ritos y celebraciones religiosas no pudieron jamás llenar. Ahora bien, todo esto, amado hermano, los evangelios no lo afirman. Sin embargo, algunos creen que así pudo haber sucedido o pasado, porque en el evangelio según Marcos, cuando se habla de Simón de Cirene, como un hombre que ayudó a Jesús a cargar la cruz, se dice que él era padre de 2 hijos, como si los lectores cristianos de este evangelio ya lo conocieran. Oye, como dice Marcos capítulo 15, versículo 21. Marcos 15, 21. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Marcos 15, 21 dice así: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Bueno, para Marcos y esta comunidad de cristianos, Alejandro y Rufo eran personas conocidas, lo cual sugiere que eran cristianos. Es más, muchos opinan que este Rufo que se menciona aquí es el mismo al cual saluda Pablo en su carta a los romanos, junto con su madre y otros cristianos. Dice en Romanos capítulo 15, versículo 21, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Ahora bien, ¿cómo
cómo Alejandro y Rufo, junto a su madre, llevaron a ser cristianos. Muchos creen por aquel día que Simón de Cirene creyó a Jesús, o creyó que Jesús era el Mesías. Y con el tiempo se convirtió a cristiano, y así su familia conoció el Evangelio. Muchas personas hoy en día desean conocer y agradar a Dios. Son fieles en sus religiones, practican sus ceremonias fielmente, deseando llenar ese vacío. Pero lo cierto es que nada lo hará. Solo Cristo puede hacerlo y cambiar su vida para siempre convertirlo en un verdadero hijo de Dios y heredero de la vida eterna. Amados hermanos, terminamos aquí con este estudio del día de hoy, miércoles. Damos gracias a Dios. Llamo a mi esposa para orar, dándole primeramente gracias a nuestro Señor por este tiempo de estudio que de verdad nos enseña muchas cosas sobre la palabra de Dios, sobre los evangelios, que tenemos que conocer mucho, cómo nosotros conocemos a nuestro Señor, cómo nosotros conocemos la buena voluntad de Dios. Es por medio de estos estudios, por medio de la lectura de la palabra. Así es como conocemos a nuestro Señor y lo que Él le agrada. Y cuáles cosas Él quiere que nosotros aprendamos y cuáles cosas Él quiere que nosotros dejemos en nuestras vidas. Esto es un aprendizaje, amado hermano, que va a culminar cuando tengamos cara a cara a nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria Aleluya. a Dios, qué bonita palabra, gloria a Dios, la enseñanza de la Biblia. Gracias, amén, Señor, te damos. Damos gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre eterno. Voy a pedir a mi esposa que ore por las personas que han estado con nosotros conectadas. Amén, gloria a Dios. Gracias al Señor Jesús Santo. Padre, en el nombre de Cristo te damos las gracias por tu palabra, Señor, por tus bendiciones, por el día de hoy, Padre amado, por tu misericordia, Señor, por nosotros, por nuestros seres amados, nuestra familia. Clamamos, Señor, por Karina Donaire. Que Dios te bendiga, Karina, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz en el nombre de Jesús. Clamamos por nuestra hermana Gladys Loli Suárez para que sea el Señor ayudándola, bendiciéndola, permitiendo que conozca más de Dios, que tenga aún más fe en el nombre de Jesús. Clamamos por Mirta para que el Señor la bendiga, la guarde y la llene de su presencia en el nombre de Cristo Jesús. Clamamos por nuestra hermana Rosita Cosío, Señor, para que el Señor le dé paz, pues acaba de fallecer su hermana, partió con el Señor y siempre queda esa parte de tristeza. Que Dios le dé fortaleza en su espíritu, en su alma, en el nombre de Jesús. Clamamos por los que están enlutados, para que sea el Señor dándoles fortaleza, ayudándolos y bendiciéndolos. Clamamos en el nombre de Jesús por nuestra hermana Ruth Ormeño, para que sea el Señor teniendo misericordia de su vida. Clamamos, Señor Jesús, por nuestra madre Cindy Violeta González Cohen, para que sea el Señor bendiciéndola, guardándola en el nombre de Cristo. Padre amado, gloria a Dios. Clamamos, Señor Jesús, por nuestros hijos, nuestras nueras, nuestras nietas, para que el Señor los bendiga, los guarde y los libre de todo mal en el nombre de Cristo. Sea el Señor glorificándose en la vida nuestra en el nombre de Jesús. Clamamos por la iglesia de Jesucristo, la sinagoga Ica, Padre, en el nombre de Jesús. Por el hermano Eduardo Colmenares, Señor, y su hija. Clamamos, Señor, por Andreita, Padre amado, en el nombre de Jesús. Por Cecilia Tobar, por su hija, Señor Sami, su esposo José, en el nombre de Cristo. Clamamos, Padre de la gloria, por nuestra hermana Ethel y sus hijos, en el nombre de Jesús. Clamamos por nuestra hermana Elcita Ormeño,
Cecilia, Ablet, Casimiro, que Dios los bendiga y los guarde. Por Dampier, por Franci, Ashley, Casimiro, que Dios los guarde en el nombre de Jesús. Por Stephanie, Señor, Barriado, y Nicolás, su esposo. Clamamos por la hermana Susy Velázquez, por sus hijos, Señor. Por la hermana Susy y su familia, en el nombre de Jesús. Clamamos por los vecinos, Padre amado, para que el Señor los guíe, el Señor sea convirtiéndolos cada día más a su presencia, en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por todo. Glorificamos el nombre de Jesús. Alabamos el poderoso nombre de Jesús. El gran sacrificio, no hay palabras que definan un agradecimiento genuino hacia lo que Dios o Jesús hizo por nosotros. No hay palabras, solo nos queda adorable, exaltable y darle gracias. Alabar su nombre cada día más. Y pedirle que nosotros sigamos creyendo en Jesús. Que nuestra descendencia le sirva y le crea a Jesús en el nombre poderoso de Él. Damos gracias, mi Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Si tan solo tocar el borde de su manto, tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, perdona, Señor, todos nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Jesús. Yo sé. Tan solo tocar el borde de su damos mano. gloria a Dios, glorificamos su nombre, exaltamos su nombre, aleluya. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Jesús. Amén, amén, aleluya, gloria a Gracias, Dios. Señor, alabado sea tu Santo nombre. eres, Gloria a Dios. Dios Alabado te sea Cristo. bendiga, Mari Ramos. Dios te bendiga, Dios te gloria a bendiga. Dios. Alabamos al Señor. Alabado sea Cristo. Damos Santo gloria a Dios por nuestro su Rey. palabra en el nombre de Cristo. Bueno, mis hermanos, es todo por esta noche para la gloria de Dios. Quedan invitados el viernes a las 7 de la noche, donde tenemos nuestro servicio de oración y adoración a Dios. Mande sus peticiones
manden sus comentarios en el nombre de Jesús, aleluya. Amén. Y bueno, que Dios me los continúe bendiciendo. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Seguimos orando los unos por los otros. Nos despedimos sin antes mencionar que nos dejen por allí una manito, un like para saber que están allí, para orar por ustedes. Déjenos sus comentarios, sus solicitudes de oración. Ahí en los comentarios nos pueden poner sus solicitudes de oración. Estamos orando constantemente por cada uno de ustedes, mis amados hermanos. También compartan el video, una manera de evangelismo para que las personas conozcan la verdad de la palabra de Dios. Muchas veces leemos pero no entendemos. Bueno, estos estudios los estamos haciendo para nosotros no solamente leer, sino para entender, para escudriñar, para buscar, para saber el porqué de las cosas en la Biblia, cómo el Señor nos las quiere transmitir a cada uno de nosotros. Acuérdate que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Nosotros simplemente la transmitimos y ella hace algo extraordinario en la persona que la recibe en su corazón. Amén. Dios me los bendiga y nos despedimos Con el victorioso. Con el victorioso. Dios te bendiga, amor. Dios me los bendiga a todos. Nos despedimos. Acuérdese, amado hermano, de darse amor. Dese amor. Dele amor a sus hijos. Dele amor a sus padres. Dele amor a sus nietos, a sus sobrinos. Dele amor a su familia. Traten siempre de estar en paz. Traten siempre de buscar la paz de Dios y seguirla. Amén. Alabado sea el Señor. Y terminamos con el victorioso como siempre, en victoria. El Señor Jesús nos da la victoria. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Aleluya. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, aleluya. Celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Es del Señor. Bravo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos el viernes. Acuérdense, mandarnos sus peticiones de oración. Queremos orar por ti. Dios te bendiga. Amén. Saludos. Chao. Los amamos.